Bien, estamos viendo acerca de la oración intercesora ya algunas semanas atrás, pero estamos avanzando poco a poco. Y eso le puede servir mucho para que ustedes que están formando, ¿no? Parte, este equipo de intercesores de su iglesia local. Vamos a ver algunos requisitos. Para ello es muy importante siempre tener un plan, una estrategia, ¿no? Recursos, materiales, recursos, empaparse, como han hecho otros. O sea, ¿qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios? No tanto lo que pensamos nosotros, sino que dice la Biblia, que dice la historia, que dice la Biblia acerca de los intercesores, el ministerio de intercesión, de la oración intercesora. Y para ello tenemos que tener una buena estrategia. Dice un dicho, para ganar la batalla necesitas estrategias y recursos adecuados, porque la victoria no va a llegar por accidente. Y para ello siempre seguimos a nuestro ejemplo máximo. Jesucristo sigue siendo nuestro mejor modelo y maestro de oración intercesora. Hasta ahora mismo sigue en los cielos intercediendo a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Repasando algunos puntos básicos. La intercesión es el acto de interceder o hacer una petición, de ser un defensor, presentarse delante de Dios a favor o para pedir en lugar de otra persona o de otras personas. Entonces, interceder es tomar el lugar de la otra persona, es ponerse en su lugar para suplicar, para defender su caso, y motivado por el amor, por la misericordia y por la carga, ¿no?, que Dios está poniendo en nosotros por ellos. La intercesión es pedir a favor de otras personas y es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle una bendición, un favor a favor de ellos. Qué lindo, no hay nada más precioso, ¿no?, en la vida que poder defender, reemplazar, ayudar con la causa de otras personas. Y eso es lo mejor que tú y yo podemos hacer por otras personas. El apóstol Pablo, ustedes saben que era israelita, y él sentía esa carga cada vez que miraba al pueblo judío, ¿no?, en sus tradiciones, en su religión, en que habían caído en sus ritos, y pensaban que la salvación iba a ser por obras, por guardar los mandamientos de la ley. Y en Romanos, el capítulo 9, del 1 al 3, él va a decir, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Continuo dolor y tenía tristeza. O sea, él, Pablo, era un intercesor, sentía, era muy empático con lo que vivía la gente, ¿no? Dice, tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque dice, yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes en la carne, o sea, sus paisanos, sus connacionales judíos. Entonces,
muy importante en cuanto a la intercesión es sentir eso, ¿no? Una causa, una carga a Dios, porque una cosa es orar unos por otros, pero otra cosa es ser un intercesor. Otra cosa es ser un intercesor, alguien que va a defender la causa de otras personas delante de Dios. Dice, cuando oras, tú te unes con aquellos por los cuales oran. O sea, te vas a hacer como uno, te vas a ser muy sensible con las personas o por las personas por las cuales estás orando. También te vas a unir con aquellas personas de tu grupo pequeño, que te juntas para interceder, ya sea presencialmente o a través de la red. Y también te vas a unir con aquel a quien le oras. O sea, te unes cuando intercedes, cuando oras, te unes con Dios, que es a quien oras. Te unes con los que te juntas a orar, a pedir. Te vas a hacer como uno. Y te unes también con aquellas personas por las cuales oras, la que estás pidiendo o defendiendo algún favor. Requisitos para intercesores. Ahora sí entramos. Número 1. Sé sensible. Sé consciente de la necesidad. Sé sensible al Espíritu Santo que mora en ti. No, porque Él te va a poner una carga, ¿no? Para que tú puedas orar, interceder por otra persona, por otras personas. Entonces, un requisito tuyo es que te identifiques con esa persona y con esa causa. Tratar de ser sensible. Romanos 12:14, la Biblia dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. ¿Ve? O sea, tratar de sentir lo mismo, ser un poco empático, ¿no? Sentir lo mismo que está sintiendo la persona que necesita intercesión. Entonces, estamos viendo que a veces vas a sentir dolor, agonía, tristeza, incluso molestias físicas que tiene la otra persona por la cual estás orando. ¿Por qué? Porque te estás identificando con ella, estás siendo sensible con su problema, con su dolor, con la causa. ¿Se dan cuenta? No es solamente orar, sino acá es para ser un buen intercesor hay que ser sensible, consciente a la necesidad. Hechos, capítulo 6, verso 3. Busca pues, hermanos, de entre ustedes en la iglesia, dice, varones, 7, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ese trabajo, ¿saben qué era? Era solo para administrar la repartición de los víveres, de la comida, de la ropa para la gente pobre. Estaban pidiendo para ese trabajo buen testimonio, que sean hermanos, ¿no? Que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, piense usted, el ministerio de intercesión, los hermanos que van a representar a personas como abogados, como intercesores, representantes de una persona ante Dios, ¿ustedes creen que podrían ser
menores que estos requisitos. Entonces, no, al contrario. Entonces, mínimo, para que alguien sea parte de este ministerio, es muy importante, ¿no? Que sea realmente un hermano en la fe, que tenga buen testimonio, que sea lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para encargar este ministerio de intercesión. Efesios capítulo 6, 18 al 20. ¿Por qué? Porque no es algo de rezar por rezar. Recuerden, es un tipo de oración en el cual uno se presenta delante de Dios a favor de otro. Y a nivel espiritual hay una lucha, hay una guerra espiritual. Entonces no es algo así como para ignorar. Y es lo que va a decir Pablo, orando en todo tiempo. Otro requisito de la oración intercesora no solamente es a una hora determinada, sino en cualquier momento del día. Pues eso dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica, y súplica en el Espíritu, y velando, estando despierto en eso. En ese caso, estás ahí orando, estás haciendo tus cosas, todo, pero estás pidiendo delante de Dios por ese caso, lo que te han pedido que ores, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol, para que él pueda predicar con denuedo, o sea, con valentía, el ministerio del evangelio. Que eso es muy importante, que en toda iglesia los pastores, los predicadores estén cubiertos por este tipo de oración intercesora para que ellos puedan ser valientes, ¿no? Que puedan predicar el evangelio bíblico, realmente puedan predicarlo con denuedo, como debe ser. Estamos viendo requisitos de los intercesores. Ya vimos uno, ser sensible al Espíritu Santo en la carga que está poniendo en uno para ponernos a favor de la otra persona. Requisito número 2. Obvio. Estar dispuesto a dar su tiempo, y no solo a una hora determinada. Puede ser a cualquier hora del día, ¿no? Así esté trabajando, jugando, donde sea, ¿no? Uno está despierto, o sea, en el espíritu, está disponible, está dispuesto. Puede ser 1 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana. Es como un médico, ¿no? Viene un paciente, lo llaman, tiene que presentarse al hospital, tal hora, etcétera, etcétera. Igual, es un ministerio muy sacrificado. Entonces, estar dispuesto a dar su tiempo a Dios, porque Dios, el Espíritu Santo, quiere ponerle una carga. Entonces, te despierta y te pone esa carga a favor de otra persona. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Para qué? Porque esa otra persona debe estar pasando un problema, una crisis, una situación de peligro, o va a tomar decisiones equivocadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Dios te quiere usar si es que estás dispuesto a decir, heme aquí, así como Samuel, cuando era un chiquitito, escuchaba, ¿no? Samuel, Samuel, en la noche, y él se despertaba, y Samuel se levantaba, iba y quería responder a ese llamado, ¿no? Y hasta que Elí, el sacerdote, entiende de su llamado y le dice a Samuel, cuando escuches nuevamente que te llama, es Dios.
Y tú dile a Dios, heme aquí, Señor, ¿no? Acá tu siervo escucha. Igual, cuando Dios te esté llamando, hay una necesidad de oración, de petición, y no solamente que Dios, tú escuches una voz audible, puede ser ahí en mensajes, en llamadas por teléfono, alguien te está pidiendo auxilio, ayúdame, intercede, algo. Entonces tú inmediatamente a orar, a orar. Y para ello vamos a ver al mismo Señor Jesucristo, un ejemplo en la resurrección de Lázaro. Ustedes saben que Lázaro se enferma, eso está en Juan, en la Biblia, en el capítulo 11 de Juan, dice que Juan estaba enfermo. Y Jesús le dice, pues, a los discípulos, hermanos, que esa enfermedad no era para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste entre ellos y sirva como un principio, como una señal y un ejemplo para todos nosotros. Y dice que Lázaro estaba enfermo en Betania y él tenía 2 hermanas, María y Marta. Enviaron pues a decirle al Señor, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Se dan cuenta que todo debemos hacerlo como para la gloria de Dios. Amén. Verso 10. Por lo demás, hermanos, dice que tenemos que fortalecernos, y es lo que vamos a ver a continuación con lo de Jesús. Solo me estoy saltando un poquito a lo de Efesios, porque van de la mano. Entonces Cristo iba a ir a orar por Lázaro, y Pablo nos dice que tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza es que oremos, que nos fortalecemos. No se trata de un ímpetu, porque si es solamente una motivación nuestra, vamos a dejar de orar. No, se trata de orar con las fuerzas de Dios, con el poder de Dios. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, tenemos que ser como un guerrero y estar cubiertos con toda la armadura de Dios, que ustedes ya las conocen muy, pero muy bien. Eso está en Efesios capítulo 6. Pero ahora regresamos a Juan 11, del 38 al 44. Jesús dice que profundamente conmovido, dice, y él vio el sepulcro de Lázaro, estaba cerrado, ¿no? Con una puerta, con una piedra grande. Y Jesús dijo en el verso 39, quitad la piedra, quitad la piedra. Clave. Hay cosas que cuando tú oras por otras personas, estás intercediendo. Hay que quitar alguna piedra, algún obstáculo. Bien. Incluso cuando oremos en las reuniones, puede estar sonando el teléfono cada rato, puerta, bullas, interferencias. Entonces es bueno que usted ore en un ambiente tranquilo, porque que no haya obstáculos. Otro obstáculo puede ser que puede haber circunstancias adversas que tiene la familia o el matrimonio de esa persona por la cual estamos pidiendo. O sea, hay algunos obstáculos. De repente el Señor no va a hacer lo que se le está pidiendo hasta que esa persona o su matrimonio o su familia se arrepientan de algo o tendrían que hacer algo, ¿eh?
Entonces no solamente hay que orar por esa persona, sino por su entorno. Puede ser familia, por ejemplo, para que hagan algo antes, quiten algún obstáculo que Dios quiere para hacer su voluntad. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Otro requisito que es obvio. Se supone que una persona que va a interceder tiene que creer realmente que Dios los va a escuchar y que también se va a glorificar. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, al Padre, de donde viene toda misericordia, y le dice, Padre, yo te doy gracias por haberme oído. Qué lindo, siempre tener esa actitud de gratitud. Aunque aún no miremos el milagro, otro requisito. Y le dice, yo sabía que siempre me oyes. ¿Por qué? Porque Cristo andaba en su plena voluntad. Pero es muy importante que el intercesor, la intercesora, también siempre esté limpio. Y siempre, cada día, esté confesando sus pecados, que esté limpio, ¿no? Porque David dice, si en mi corazón yo hubiera encontrado pecado, el Señor no me hubiera escuchado. Entonces siempre tenemos que mirar para estar como Jesús y decir, Señor, yo sé que siempre me oyes. Y así avanzamos hasta el verso 43, y Jesús levanta la voz y lo llama a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto hace 4 días salió, dice, atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dice a la familia y les dice a los discípulos, desatadlo y dejadle ir. Qué interesante, no hay nada que está escrito en la Biblia que no nos enseñe algo. Cuando oramos por una persona recién se convierte, por ejemplo, en la familia, el esposo, la esposa, ya el Señor es como que lo ha traído de la muerte. Estaba él o ella y le ha dado nueva vida, lo ha hecho nacer de nuevo. Pero aún su esposo, su esposa, sus hijos o su familia o la persona que viene a la luz todavía, claro, tiene vida, pero aún está atado de repente a algún mal hábito, ¿no? Puede ser la pornografía, adicción a alguna droga, o al celular, o al trabajo, o a algo, ¿no? A algo que todavía esté atado, a algo, a un mal hábito, a algo. Claro, Cristo entró y Cristo lo va a liberar, nos ha liberado del pecado, pero vemos en la experiencia que muchos cristianos y cristianas aún siguen atados a un mal hábito, a una mentira, a errores, a cosas feas, ¿no? Que hoy día vemos en las iglesias, atados, y dice, y no solamente las manos, sino también de los pies, ya ves, y con vendas, ojo, o sea que tienen vida, pero aún no pueden ver con claridad, aún no pueden ver con claridad, es como
¿Se acuerda de que Dios sanó a un ciego, pero el ciego, Cristo le pregunta al ciego, ¿puedes ver? Y el ciego le dice, sí, veo a los hombres como árboles. ¿Ves? Todavía no podían ver con claridad. Entonces no podríamos decir que ese ciego ve, ni que tampoco es ciego. Igual hoy día hay muchos cristianos que no podemos decir que tienen vida eterna, pero tampoco no podemos decir que no la tienen. Entonces, es como que no se sabe, porque a veces se portan como cristianos y a veces peor que mundanos. Entonces necesitan ayuda en la intercesión, en el discipulado, en el evangelio. O sea, porque ellos todavía no perciben con claridad. Y así vemos que hay muchos cristianos en muchas iglesias, inclusive ministros de Dios, que aún no pueden entender bien el verdadero evangelio. Y es por eso que traen a la iglesia, en vez de ovejas, cabras. Que ya miraremos ese tema otra vez. Pues es muy importante esta oración intercesora que va a liberar a la persona. No solamente el pecado, no solamente la muerte eterna, no, sino van a recibir el evangelio con claridad o también van a estar libres de algún mal hábito, no, de algún pecado, alcohol, drogas, que les digo, masturbación, adulterio, fornicación, pornografía, homosexualismo, ideologías humanistas, falsos evangelios, religiones, etcétera, etcétera. Estamos viendo requisitos de los intercesores. Para acabar, número 3, sea un abogado, sea un defensor de aquellos por los cuales usted está orando. Se lo repito, requisito para ser intercesor, usted tiene que, no es solo orar por orar, usted tiene que ser su abogado, su defensor. ¿Y defensor de qué? El ejemplo que se me pone es ser un abogado no civil, sino un abogado penal. Porque pues, generalmente estamos orando no por personas que son buenas, porque según la Biblia no hay nadie que es bueno. Bueno es Dios. Entonces, estamos pidiendo a favor de ciegos espiritualmente, sordos espirituales, ignorantes, que no entienden, no comprenden la verdad del evangelio, por personas que están ofendidas con Dios, con la Biblia, con la iglesia, por pecadores. Y delante de Dios, toda esa gente han roto la ley de Dios, han sido infractores. Y usted se pone en el papel de un abogado penalista, porque la oración intercesora no es vamos a pedir por los buenitos. No. Porque delante de Dios, recuerde, toda su familia, sus amigos por los que usted quiere que se conviertan, que conozcan el evangelio del Señor, son malos, no son buenos, han roto la ley, o sea, han delinquido. La paga del pecado, ¿qué es el pecado? Es infracción de la ley. Entonces han roto la ley y la paga de ellos es la muerte. O sea, ya están condenados. Según la Biblia, no se enoje conmigo, es lo que dice la Biblia. Entonces usted se presenta delante de Dios como su abogado penalista, porque ellos ya están penados, ya están, como se dice, hasta el cuello, porque si se mueren, se van al infierno. Entonces usted va a defender la causa de gente que no es buena, ¿ves?
y va a defender delante de Dios, en el trono de Dios, del juez del universo. Y usted tiene que ponerse en ese tema y tiene que ir con gemidos, con lloros, tiene que defender la causa de hombres y mujeres que están mal. Ese es un requisito básico para ser intercesor e intercesor, ser su abogado, su defensor. Romanos 8:26. Pero usted no lo va a hacer solo. Dice, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ves? Somos débiles hasta para orar. Pero el Espíritu viene y nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y a veces, como un abogado, como un paracletos en el griego, un defensor. Y lo mismo va a decir Pablo, ¿no? Por eso tienes que estar firme, en Efesios 6, ceñido tus lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, pero del evangelio verdadero. Sobre todo toma el escudo, como está acá. Sobre todo toma el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno, sus mentiras, sus argumentos. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, esto no es tanto para niños, es para gente ya madura, firme, que sabe que está entrando en una guerra, una lucha espiritual. Entonces, no es orar por orar. Hay requisitos, hay normas, hay reglas. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuarto requisito. Ya vimos, número 1, requisitos para intercesores: sea sensible, sea empático con las necesidades de las personas. Número 2, estar dispuesto a dar tu tiempo por ellas, y sea a la hora que sea. Número 3, sea su defensor, su abogado. Defiéndalo delante de Dios, defienda su causa. Número 4, acepta el caso tal como son. Ya se lo dije. Por eso puse este letrerito. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Cuando ores por una persona, nunca te rindas. Nunca des un caso como perdido. No, nunca te rindas. Sigue, sigue, sigue. Va a ser un desafío, porque tú de repente vas a pensar, vas a decir, no, yo no quiero orar por tal persona. Siempre sigue lo mismo. También, por ejemplo, las mamás, por mi esposo, porque mi esposo sigue igual, sigue peor, o por mi hija, o por mi hermana, por fulana, sutana, yo no quiero ya ver. No, no, no. Requisito para intercesora: acepta el caso tal como son. No pretendas tú escoger por quién oras y por quién no oras. Porque si tú aceptas el caso tal como son, si aceptas a las personas tal como son, si eres intercesora, intercesora, el Espíritu Santo te va a mostrar en la oración cosas de su carácter, de su personalidad, de su conducta, y que esa persona no sabe, no cree que otros conozcan. Pero tú, como estás orando a favor de ella o de él, el Espíritu Santo te va a mostrar
su condición, su carácter, su personalidad. Y te va a prever, te va a mostrar ciertas cosas para que esa persona no caiga más, no siga cometiendo errores. Puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, ser querido, un hermano, etcétera. Entonces, esa persona por la cual estás orando, en esos días no ve, está nibulada, está como ciega, está atada, no entiende, no comprende, está terca en su orgullo o en su necesidad, está abrumada, oprimida, sacudida por la depresión, por la adicción, qué sé yo. Entonces, tú tienes que defenderlos delante de Dios, allí, íntimamente con Dios. Es como que te pones entre ella y Dios, intercedes. No es que los vas a salvar, el único que los salva es Cristo, pero tú estás intercediendo en oración a favor de ella, de él. Eso es muy importante. Y recuerda, para acabar ya, tú estás rogando por ellos, estás rogando, suplicando por ellos. Ahora, el Espíritu Santo no te muestra cosas de la persona para que tú lo cuentes como chismes. No, es solamente para que tú los ayudes a que ellos no caigan en el peligro donde están yendo. ¿Ves? Eso es muy importante. Entonces, necesitan eso. Y recuerda que Dios, en su voluntad soberana, Él ha decidido no hacer casi nada, sino a través de la oración intercesora de su novia, de la iglesia de Cristo, a través de su pueblo. Mateo capítulo 18, 19, 20, es lo que va a decir Jesús. Si ustedes dos de mis hijos cristianos no se juntan y se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están reunidos, congregados, en mi nombre, 2 o 3, allí estoy yo en medio de ellas. Repito, Dios responde las oraciones por medio de su pueblo, de la iglesia. Por eso que es muy importante la oración intercesora en toda iglesia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Nos va a decir Dios, si mi pueblo, o sea, la iglesia, el pueblo de Dios, entonces dice así, si se humilla mi pueblo, si la iglesia se humilla, sobre el cual mi nombre, el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, eso es en hebreo, pero Jesús es en nuestro idioma. Dice, y oraren, o sea, si nosotros la iglesia nos humillamos y oramos y buscamos el rostro, su presencia, y nos convertimos de esos malos caminos. Importante, requisito, antes de pedir un favor por otras personas, al esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos, tenemos que ver si hay pecado en nosotros. Ya ahí está la Biblia. Eso hay muchas veces que Dios no responde,
porque los que estamos pidiendo tenemos guardado algún pecado o estamos todavía practicando algún pecado o algún pecado no confeso. Sí, y recuerden que pecado es pensamientos, palabras, obras, acciones y omisiones, algo que no hicimos. Y si no nos arrepentimos de eso y no nos convertimos de esos malos caminos, Dios no nos va a oír desde los cielos. Si usted quiere que sus oraciones sean escuchadas, entonces la iglesia, los cristianos, primero tenemos que arrepentirnos, convertirnos, dejar nuestros pecados, porque todos pecamos, todos. Cada día desde que nos levantamos estamos expuestos a caer. Entonces tenemos que pedir perdón cada vez que pecamos. ¿Para qué? Para que cuando oremos, dice Dios, oirá desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, su familia, su matrimonio, sus hijos, sus padres. Volverán a Dios, se arrepentirán, invocarán el nombre de Cristo. Aleluya. Qué rico. Una iglesia débil. ¿Por qué hay iglesias débiles? Una iglesia grande que tiene miles de personas puede ser una iglesia débil. Nunca piense que una iglesia es fuerte porque tiene harta gente. No, eso es un engaño. Porque si es así, el cementerio también sería fuerte, ¿no? Está lleno de puros muertos. No, entonces, una iglesia es débil porque allí no hay intercesión, oración intercesora. Porque recuerda, si tú basas tu oración intercesora solo en tu impulso, en tu ímpetu, se te va a agotar. Entonces, lo más trascendente que tú puedes hacer por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por tus hermanos, por tu novio, por tu novia, por tus amigos, por tu iglesia, por el pastor, por el mundo, por quien quieras orar, es lo más trascendente. Es la herramienta que Dios nos ha dado para que tú te pongas en contacto con el otro lado, con el mundo espiritual. Y el orar no solo es una herramienta, sino es un estilo de vida. Es un estilo, debe ser un hábito en nuestras vidas. Estamos viendo leyes de intercesión. Cuando alguien intercede por otro, ayudándole, protegiéndole o pidiendo beneficios para él o para ella, se dan ambas las bendiciones. Las personas por las que intercede o defiendes reciben beneficios especiales. No solamente van a ser bendecidos por los que oras, sino tú también, porque estás agradándole a Dios y estás siendo bendecido con el simple hecho de orar. Y lógico, vendrán más añadiduras. Solo podemos pedirle a Dios principio de intercesión, ley de intercesión. Solo puedes pedirle a Dios que haga algo por otra persona si tú estás dispuesto a que Dios haga lo mismo por medio de ti. Excelente. Ley, principio de intercesión. Solo podemos pedirle a Dios que haga algo por otra
u otras personas, si es que nosotros, los intercesores, estamos dispuestos a que Dios lo haga por medio de nosotros, si fuera necesario. Por ejemplo, tú le puedes estar pidiendo, Señor, te pido para que tu palabra, que se convierta en mi esposo, o mis hijos, mi papá, mi hermano, mi amigo, esto, Señor, que sea salvo. Señor, que conozca tu luz, estás orando. Perfecto. Dios te dice, está bien, ¿no? Es más fácil venir delante de mí a orar por otros, a favor de otros, que ir donde esa persona a que tú le hables acerca de mí. Eso es muy importante. No sé si lo entendieron. Te estoy diciendo que puedes estar orando para que se convierta un familiar tuyo. Eso está muy bien, pero tú debes estar dispuesto a no solo orar por él, por ella, sino decirle, Señor, úsame a mí ahora para ir y predicarle el evangelio, para hablarle. Yo iré. ¿Ves? Luego de orar, yo iré, lo buscaré, invitaré un café, un almuerzo, qué sé yo. Lo visitaré o lo invitaré y yo le hablaré, yo le diré, yo lo ayudaré, yo le llevaré comida, salud, lo que necesita. Eso es una ley de intercesión. Pregunta, ¿dejarás pasar esta oportunidad que Dios te da para influir en otra persona? Vas a dejar, porque la vida es una oportunidad y el tiempo pasa rápido. Vas a dejar pasar esta oportunidad que Dios te está dando para ser una buena intercesora, un buen intercesor. Oremos para que Dios levante más intercesores como tú. Y no te desanimes con estos requisitos, porque alguien dirá, no, entonces yo ya me voy a salir porque no estoy cumpliendo. No, esto es para animarte, para que llegues a ser más efectiva, para que tú puedas ver logros, resultados, que tú puedas ver frutos, que tú puedas decir, yo pedí por tal y tal persona y ahora puedo verlo con mis ojos. Puedo ver conversiones, sanidades, prodigios, milagros. Puedo ver las promesas de Dios hechas reales en esas personas que yo estaba pidiendo. Oremos. Gracias, papá. Gracias por este tiempo. Y que tu palabra no regrese a ti vacía. Ayúdanos a asimilar, Señor, estos requisitos para ser cada vez más y mejores, efectivos intercesores, como tú lo eres. Y Señor Jesús, gracias, papá. Amén. Amén, hermanos. Si usted quiere que más hermanos, hermanas, puedan ver estos videitos, por favor, no se olvide de ponerle un like y también comparta en sus redes sociales para que más personas sean más entrenadas, más capacitadas y tengan más material como este. Tenemos que dejar un buen legado. Bendiciones.